Siempre hay un momento cuando empiezas un juego de fantasía en la que te toca elegir un personaje. Se abren ante ti un abanico de posibilidades. Te dejan elegir entre todas estas razas increíbles, magia, poderes, habilidades únicas. Y entre todas estas maravillosas criaturas, casi siempre encontramos a la raza base por excelencia. Una que casi siempre presenta los stats más básicos y si tienen suerte quizás uno que otro que destaque. Pero por lo general su habilidad especial radica en eso, ser simple y básico. Siempre está el humano. Y sí, soy muy consciente de todo el prejuicio que existe alrededor del jugador humano. Si eres un simplón, seguramente eliges al humano. Déjame adivinar, guerrero, bárbaro, quizás un hechicero si te encuentras un día especialmente motivado. El jugador humano suele ser visto como poco imaginativo, hasta muchas veces flojo. Digo, en un mundo de maravillas y lleno de posibilidades, eliges ser un humano común y corriente, con una espada y un escudo en el mejor de los casos. Y sí, precisamente en eso reside su encanto. Soy el Lince y el día de hoy voy a romper una lanza a favor de dicho jugador. Tal y como dice el título, hablemos del jugador humano en la ficción. Y cuando me refiero a la ficción, me refiero a la ficción en general, no solamente a la fantasía. La grandeza del ser humano reside en muchas cosas. Es finito en un mundo infinito, es imperfecto en una galaxia imperfecta, le angustia su pequeñez, le angustia la idea de la nada, le angustia la idea del dolor y de la injusticia. Pero también la grandeza del hombre radica en que se rebele contra lo que intentan hacer de él. Y nosotros nacimos para ser presas, para huir a los árboles y a las colinas y temblar ante el miedo de nuestros depredadores y sus garras y colmillos. Para el humano, vivir en un mundo hostil y aterrador lleno de criaturas que fácilmente podrían matarte cualquier martes es lo más normal del mundo. Nuestro mundo está lleno así de maravillas, pero también de peligros aterradores. Desde criaturas extraordinarias, desastres naturales, eventos inexplicables y lleno de cosas que incluso hoy en día es difícil entender. Y aún así, con todo esto, seguimos adelante. Construimos, luchamos, tratamos de entender aun cuando no existe garantía de una explicación. Pues porque esa precisamente es la naturaleza humana. Creo que hay un error muy grande en cómo entendemos la fantasía, o quizás existe mucha rigidez en su forma de entender. Digo, muchas veces la fantasía es tomado como esto que busca encontrar nuevos horizontes, alejarse de lo cotidiano, alejarse de lo humano, y eso está bastante bien. Digo, creo que es la definición básica de la fantasía, pero ¿qué tal si lo viéramos desde otros puntos de vista? Al menos para mí la fantasía radica en el entorno, en los mundos y en quienes lo habitan. En un mundo tan rico y listo para poder ser explorado, vale la pena buscar debajo de cada roca, trepar cada árbol y explorar cada bosque, leer secretos arcanos, entender cómo funciona. Entonces para esto necesito una criatura que no se encuentre adaptada a este entorno, que no sea natural para él. Obviamente pues tampoco tengo por qué exagerar. A ver, no busco una criatura capaz de saltar de una montaña a otra, o recorrer las sombras, o moverse a hipervelocidad. Es demasiado sencillo, pero tampoco es bueno el otro extremo. Digo, una criatura que me va a entorpecer demasiado también sería poco beneficioso. Más bien lo que necesito es un ser que me permita recorrer el camino, pero también disfrutar de él. Y al menos desde ese punto de vista, creo que el ser humano es la criatura de fantasía definitiva. Si queremos aprender a usar magia, tenemos que estudiarla y entenderla, porque no somos elfos, así que de manera natural no nacemos con ella, al menos en la gran mayoría de ocasiones. Tampoco somos orcos, así que tampoco podemos crear proezas de fuerza bruta, ni bien aprendemos a caminar. Y tampoco somos enanos, así que no encontramos vetas de oro debajo de cada roca. Así que lo que toca es excavar, y excavar mucho, y no contamos con la superfuerza para poder hacerlo, ni con la habilidad innata para desarrollar ingenios. Digo, ¿queremos crear un ingenio mecánico? Pues no somos goblins, así que tampoco nacemos con esa habilidad de manera innata. Toca aprender matemáticas y toca estudiar. Toca saber cómo funciona el entorno y cómo funciona la naturaleza del mundo para poder crear. Y es que para el ser humano, pues no hay nada regalado. Solo tenemos nuestras manos, nuestro ingenio y si hay un poco de suerte, quizás nuestra fe. Así que para mí, lo realmente impresionante del mundo de fantasía no es que existan dragones, ni seres faéricos, ni criaturas extraordinarias. Lo impresionante de un mundo de fantasía inicia cuando me dices que existen humanos habitando en él. Porque para empezar, ¿cómo existimos en un entorno donde otros son capaces de utilizar magia, tener fuerza bruta, poder multiplicar la riqueza, poder crear ingenios mecánicos, levantar rocas con la mente?
Que los elfos han creado ciudades en los bosques, pues lo normal, si son tan ligeros que pueden caminar por encima de la nieve. Que los orcos han devastado la tierra, pues bueno, con la fuerza bruta, esos colmillos y esa sed de sangre, también es algo bastante normal. Que los enanos han logrado llegar al centro de la tierra, sí, todo eso es interesante. Pero, ¿y los reinos humanos? ¿Cómo los construimos? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo nos adaptamos a este nuevo entorno? Porque, a ver, siempre hemos sido aquello que nuestro entorno nos ha obligado a hacer. Digo, es la forma en cómo cada civilización se desarrolla, adaptándose a este. Así que, en un entorno de conflictos a escala intergaláctica, donde existen señores de la muerte, dragones, donde los muertos reviven y demás, ¿qué somos? ¿En qué nos hemos convertido nosotros? ¿Somos una raza de señores númenóreanos como lo seríamos en El Señor de los Anillos? ¿Creamos vínculos con otras razas y alianzas como en el Warcraft? ¿O quizás somos la máquina fría y sin sentimiento basado únicamente en la supervivencia como en el Warhammer? Porque el patrón humano nunca ha sido el poder, que si bien lo solemos buscar, no nacemos de manera innata con él. Pero no, para mí la mayor capacidad del ser humano es precisamente nuestra capacidad de poder adaptarnos. El humano al final termina construyendo sus propias ventajas. Así que al final del día la pregunta deja de ser ¿por qué elegir al humano en un mundo de fantasía sino cómo no elegirlo? Y por eso me gustaría hablarles acerca de la belleza de empezar sin nada. Como decía Nietzsche, el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo, un peligroso ir y venir, un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y detenerse. Y es que cuando eliges ser humano, pues eliges precisamente eso, ninguna ventaja. No siempre hay un talento predeterminado que te salve. Así que si quieres sobrevivir vas a tener que adaptarte. Hay una invasión del caos en el reino y todo lo que tú tienes es una lanza. Pues bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar llorando o vas a salir junto con el resto de tus compañeros a buscar la manera de encontrar la debilidad del enemigo y sacarla y aprovecharla a tu favor? La tercera invasión insectoide alienígena toca a la puerta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir corriendo o vas a trincherar tu territorio? ¿Vas a coger tu rifle y vas a hacer que esos bichos paguen por cada centímetro de tierra que te roben? Los dragones han despertado nuevamente y amenazan con consumirlo todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a correr a las colinas o vas a desentrañar secretos arcanos para poder vencerlos? Digo, si en un mundo de criaturas tenebrosas, muertos vivientes, fantasmas, espíritus, logras hacerte un nombre, ya es algo. Tendrás un sentimiento que creo yo que la mayoría de jugadores humanos suelen disfrutar mucho más que los otros. Y es que, pues al final del día, te lo ganaste. Y creo que hay algo muy especial en eso. Como si todo el camino que recorriste y las cosas que ganaste se sintieran especialmente tuyos. Y aunque probablemente tú estés sentado o sentada en tu habitación bastante cómodo o cómoda, en un lugar agradable y estés muy lejos de ser ese bárbaro de 2 metros o esa amazona imponente capaces de aplastar cráneos con sus manos, igual y puedes decir que tienes algo en común con ese personaje. Ambos son humanos. Y creo que al final del día eso te da un nivel de conexión que al menos para el roleo considero oro puro. Y seamos sinceros, si en un juego de fantasía no roleas, pues te estás perdiendo el 90% de la diversión. Digo, yo hasta roleaba en el Age of Empires. No me pregunten cómo funciona eso, simplemente pues lo hacía y ya. Pero regresando al tema, hablemos de la experiencia del jugador humano. Jugar como humano se siente distinto. Como que cada juego se convierte a su vez en una especie de juego de supervivencia, que no creo que le dé una capa adicional de dificultad, pero creo que sí lo hace un poco más épico. Y creo que parte de eso viene de algo aún más interesante. En los mundos de fantasía compartimos mundo con criaturas que también piensan. Porque hasta donde sabemos en nuestro mundo, eso siempre ha sido nuestra gran exclusividad. La razón, la conciencia, la capacidad de poder comprender el mundo. Y sin embargo en la fantasía ya no. Incluso eso se nos es arrebatado. Ya no somos los únicos capaces de imponerse mediante la inteligencia. Hay seres ahora mucho más inteligentes que nosotros. Así que, ¿qué nos queda? Cada raza especial se siente especialmente adaptada a su entorno, como si hubieran nacido para crecer en ese mundo. Y es entonces en que es el humano quien se siente totalmente desencajado. Y en lo personal creo yo que los mejores títulos de fantasía son justamente aquellos en los que el humano no destaca absolutamente en nada. Quizás alguna subraza con un atributo especial, pero nada especialmente destacable. Y por lo general siempre encuentro más interesante al jugador humano puro y duro, con sus ventajas y desventajas y con todo lo que acarrea hacer esto.
Digo, ser un Predator está bastante bien, pero el marine espacial suda frío cada vez que detecta algo en su sensor de movimiento. Ser un Spartan es increíble, sí, pero el ODST no puede luchar contra el Brute cuerpo a cuerpo, así que toca ingeniárselas, toca ver cómo funciona el entorno, encontrar alguna solución o alguna herramienta que nos permita superar el obstáculo. Aprendes las reglas del mundo, obtienes las herramientas que necesitas, que se encuentren especialmente adaptadas a este, estudias tu entorno, conoces a estas nuevas criaturas, buscas medios y amenazas y con suerte y perseverancia te haces un lugar en el mundo y, ¿por qué no?, te conviertes en el nuevo Apex Predator. Así que ven que sí puede ser épico. Alcanzar la letalidad en un mundo para el cual no estás adaptado es la esencia de nuestra especie. Es nuestro orgullo. Cada generación transmite su conocimiento de una a otra y tomamos la posta de donde la dejaron nuestros antepasados. Porque para el ser humano sobrevivir nunca ha sido suficiente. Siempre buscamos prosperar. Y creo yo que explorar esas historias es tanto interesante como enriquecedor. Es una travesía. En The Elder Scrolls, por ejemplo, sí, como cada raza terminas también siendo el sangre de dragón. Pero aparte de eso, si eliges ser un ser humano, olvídate de destacar al inicio. Los bretones tienen cierta habilidad con la magia, pero no más que un Talmor. Y los nórdicos, pues son buenos con las armas y son habilidosos guerreros, pero no más que un orco. Los imperiales son negociantes, pero pues hasta ahí. El jugador humano al final termina creciendo especialmente con cada decisión y eso termina siendo el núcleo del RPG básico. En Warhammer Fantasy los humanos terminan peleando mano a mano contra las mayores aberraciones del caos, usando lanzas, picas y trabuquetes y aún así resisten cada embate del enemigo. Los humanos Terran del Warcraft no tienen los números de los Zergs ni la capacidad tecnológica de los Protoss, pero aún así los Terran sobreviven con lo que tienen, su ingenio, su entorno y su flexibilidad. Bueno, eso y pues estimulantes, muchos estimulantes, pero prefiero no tocar el tema. Los Greenlanders del Kenshin pues son buenos cultivando, pero pues ahí está. Y aún así son capaces de crear economías que pueden sustentar ejércitos enteros que dominan el mapa. Bueno, eso y esclavos. Pero no deja de ser impresionante, es lo que quiero decir. En Dungeons and Dragons aprendimos a caminar junto a criaturas capaces de escupir fuego y aún así las miramos frente a frente y con dignidad. En el Warcraft, ¿cuántas invasiones demoníacas hemos aguantado ya? Y aún así nos unimos a otras razas y creamos alianzas y creamos reinos y los levantamos cada vez que estos caen porque suelen caer bastante. Hacemos retroceder a demonios en el Trans Crusade. ¿Cuántas batallas lleva perdiendo la UNMS contra el Covenant y aún así jamás rendimos la tierra? Y bueno, muchos ejemplos así. El jugador humano suele pelear cuando no tiene ventaja. Y es fácil cuando eres un semidios, inmortal, mitad lich, capaz de convocar los poderes de la naturaleza. Pero no eres valiente. Los hombres mortales son valientes. Y para ir finalizando este video, quiero dejar en claro que no existe nada aburrido en ser un jugador humano. Y pues con eso tampoco quiero decir que ser un jugador humano sea más o menos especial que otros jugadores. Digo, no tiene absolutamente nada de malo querer ser un elfo combatiente cuerpo a cuerpo, ni ser un goblin berserker, ni ser un orco ilustrado en las artes arcanas. Todo eso está bastante bien. Lo que quiero decir es que elegir ser un jugador humano no siempre se trata de comodidad. También puede ser una elección de carácter. Es poder elegir querer volver especial a un personaje que no tiene nada de especial y eso también puede ser extraordinario. Soy el Lince y tenía algo que decir, así que gracias por escuchar.